Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Hoy tengo el enorme placer de contar con uno de los mejores economistas, una persona que conoce mejor que nadie la empresa y además, bueno, buen amigo. Marcos de Quinto, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal, Dani. Qué bueno estar contigo y qué buen momento para hablar contigo, porque estamos en un momento en España absolutamente crucial y a mí me parece que es clave cómo lo explicas tú, lo que está ocurriendo, porque mucha gente está recibiendo el mensaje de que, bueno, lo que está ocurriendo ahora es simplemente una negociación con los partidos independentistas por los cuales, pues, oye, se le va a dar una amnistía que es más o menos como un indulto, y que gracias a ello se va a evitar que gobierne la derecha y además con eso vas a tener muchos más derechos. Sí, voy a decir algo que a lo mejor choca a la gente. Es que lo de la amnistía, ya te diría que hasta es lo menos importante. Aquí lo grave es que estamos viviendo un autogolpe de Estado por parte de este gobierno. Es decir, nuestra democracia, igual que la de los países avanzados, pues bueno, pues se basa en la separación de poderes. Nunca hemos tenido un retroceso de nuestra democracia como el que tenemos en estos momentos. Porque, de hecho, el poder ejecutivo se ha hecho con el legislativo. Es decir, la presidenta del Congreso no es un poder independiente, es como si fuera la secretaria personal de Sánchez. Han hecho además ahora un cambio con las personas que llevan los temas de la abogacía interna dentro del Congreso, para realmente manejar los tiempos, las agendas. La mesa la controlan totalmente. Han cerrado el Congreso durante unas semanas de manera inexplicable mientras el Senado estaba abierto. Es decir, se han hecho con el Poder Legislativo y además de alguna manera humillan constantemente al Poder Legislativo, pues gobernando por decreto ley, etcétera. Y por otra parte, el Poder Judicial en estos momentos está absolutamente asediado por todos los entes que están alrededor del Poder Judicial, desde el Tribunal Constitucional, que está a las órdenes de Pedro Sánchez, desde la Fiscalía del Estado, que nunca en la vida se había visto que una fiscalía, pues bueno, pudiera estar, que tiene que tener cierta independencia, pues bueno, que estuviera dirigida por una exministra de Sánchez, sí. La Abogacía del Estado. Es decir, realmente todo este tipo de cosas están haciendo que estamos presenciando realmente lo que es el nacimiento de una nueva dictadura, de un nuevo Frente Popular, comandado pues por esta persona. Nos queda pues la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y la Corona. Pero prácticamente todo el resto de poderes en estos momentos descansan en una sola persona, en un autócrata que ya para colmo, pues bueno, pues decide enmendar a los jueces lo que los jueces han decidido y se salta la ley. Puede en estos momentos no ya indultar, es decir, por los temas políticos o equivocaciones, sino en estos momentos parece ser que en el paquete quieren incluir terroristas, que son los CDRs que estuvieron detenidos precisamente por delitos de terrorismo, estaban preparando bombas, quieren gente que en estos momentos ha robado por sentencia judicial, que no tenía nada que ver con la política, sino es dinero que han dado a amigos, como la señora Borràs, etcétera. Sí. Y todo eso, pues bueno, pues simplemente porque necesita unos votos, le dicen, oiga, pues mire, me va a perdonar todo este tipo de delitos y esta gente es capaz de perdonarlos. Por lo cual el Estado de Derecho termina ahí, independientemente de la amnistía. Y esto es lo que la gente no ve. Si la gente ve que, bueno, esto es un tema de buenismo, vamos a perdonarles, no. Es que no es un perdón la amnistía. Lo que es cambiar la carga de la prueba y convertir a los que respetaban la ley en delincuentes y a los delincuentes en héroes. Cuando se hace un acuerdo como el que se ha llegado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, en el que se habla de literalmente, bueno, pues de deslegitimar, es la deslegitimación de las instituciones. Porque si todo lo que ha ocurrido en los últimos años se tiene que completamente eliminar, me imagino que, claro, eso lo que está diciendo es ante el mundo que el Estado español es un Estado represor, ¿no? Exactamente, es un ataque absoluto a lo que ha sido la democracia y la Constitución. Es convertir a los jueces
que detectaron los delitos y persiguieron esos delitos. Es convertirles en villanos, es convertir en villanos a los policías que por órdenes de esos jueces fueron a cumplir órdenes a Cataluña. Es convertir en villano a Felipe VI, a nuestro rey, que hizo el discurso que hizo en esos momentos. Es decir, toda esta gente pasan a convertirse en villanos y ellos pasan a convertirse en héroes. Pero además, como el delito deja de existir, ellos perfectamente pueden volverlo a cometer. Claro. Pueden volverlo a cometer y decir, oiga, si no era delito ahora, pues dentro de 3 meses no me puede usted convertir eso en delito. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos entonces. Pues es un despropósito. Una persona que esté recibiendo ahora mismo la narrativa gubernamental, que esto es simplemente un paso, un trámite, ¿no? Que lo que lleva es a un gobierno progresista que nos va a dar muchos más derechos y nos va a dar muchísimas más bondades estatales de estas que nos prometen siempre con el dinero de los demás. ¿Tú qué le dirías? Bueno, pero primero que eso es absolutamente falso, porque si eso fuera cierto, porque es un tema pensado donde se ha dado cuenta que esa amnistía pues nos va a traer prosperidad y va a traer paz, etcétera, ¿por qué no lo dijeron hace 5 semanas o 6 semanas? ¿Por qué no lo incluyeron en el programa electoral y nos lo explicaban a todos los españoles? ¿Y por qué no lo incluyeron, por ejemplo, en el acuerdo entre el PSOE y Sumar? Por eso, ¿no te parece interesante no lo incluyeron, que algo que se supone sí, que es tan importante? Pero ¿sabes por qué? Porque se han dado cuenta de que era muy importante después de las elecciones, cuando han sumado los votos y les faltaban 7. Claro. Entonces, de repente han dicho, eso es importantísimo. Pero incluso dándoles eso, si era tan importante, ¿por qué han llevado hasta ahora todas esas negociaciones en secretos como si estuvieran avergonzados de lo que iban a hacer? Es decir, esto es una tomadura de pelo, por supuesto, para empezar a sus propios votantes. Claro. Esto es una tomadura de pelo tremenda. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que hacer lo imposible pues para parar este disparate, porque nos estamos cargando nuestra democracia, nos estamos cargando el régimen del 78, nuestra Constitución y la unidad de España. Entonces, esto hay que pararlo, porque si no, no parecemos un país serio. Y yo creo que cada vez desde que lleva Sánchez... Y ahora la pregunta que se hace todo el mundo, o una gran parte de la gente que nos ve, que es, vale, esto hay que pararlo, pero es que van a hacerlo. ¿Cómo se para esto? Bueno, pues son muchas cosas lo que tendría que pararlo. No hay una bala de plata concreta, pero hay muchas. Desde, por ejemplo, la modificación del reglamento del Senado, que podría, de alguna manera, hacer que fuera preceptivo un informe del Consejo General del Poder Judicial y eso se pudiera dilatar mucho lo que es la tramitación de esa ley de amnistía, de manera que incluso hasta se podría demorar 3 años o 4 años. Pero demorar, es que yo creo que la gente, estoy de acuerdo en lo que está diciendo, en cualquier caso no parece que no va a ocurrir esa modificación del reglamento del Senado. No lo sé, depende, porque ahí hay mayoría del Partido Popular y perfectamente sí podría hacerlo. Pero hay también denuncias en estos momentos, creo que en el día de hoy ha sido Dolors Montserrat que ha presentado en el Parlamento Europeo una denuncia. Yo creo que en el Parlamento Europeo el trabajo conjunto, tanto del Grupo Popular como del Grupo de Vox y el Grupo de Ciudadanos, que todavía existe allí, creo que sería muy importante porque tocan a 3 grupos distintos de las formaciones. También, por supuesto, yo creo que las movilizaciones son importantes. Las movilizaciones son importantes, no son escraches. Estas movilizaciones que se están produciendo en las sedes de los partidos no son escraches. Cuando estuvo Miguel Ángel Blanco secuestrado y posteriormente asesinado, la población, la gente, fue a las Serricó Tabernas, se reunió en torno a las Serricó Tabernas para protestar frente primero el secuestro y posteriormente el asesinato. Claro. Yo creo que si en estos momentos de alguna manera se está tratando de asesinar nuestra democracia, que menos que la gente, no de manera violenta, pero sí manifieste frente a las sedes del Partido Socialista, que es el que es director de orquesta de este asesinato de nuestra democracia, pues su malestar y su disgusto con ello. Y cuando ponemos todo eso y decimos, vale, pues la gente va a protestar, el Parlamento Europeo va a haber una moción, etcétera, 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 yo creo que la pregunta continúa, ¿vale? Porque, vale, pero precisamente porque se ha demolido
todos esos contrapesos en el poder legislativo, etcétera, va a salir adelante. Sí, pero yo te podría seguir dando una lista de cosas que a mí me gustaría que se produjeran. Mira, fíjate que este gobierno es el que ha llevado, bueno, ha sido el gobierno más catastrófico probablemente de todos los que hemos tenido en nuestra reciente democracia desde el año 78. Y sin embargo, es el único gobierno que no ha sufrido una huelga general. Y aquí hay más motivos, ha habido más motivos de incremento de los precios. Pero eso es porque los sindicatos están claramente... Bueno, pero yo creo que los sindicatos no tienen demasiada representatividad. Yo creo que la gente es la que tiene que empujar esto. Y luego, por otro lado, también yo creo que hay una gran responsabilidad, y dado que estamos en Money and Markets, del empresariado. Es decir, el empresariado ha estado viendo y cómo sucedían todas estas cosas y congraciándose con este poder autocrático, y llega un momento en que ese propio empresariado está probando en propia carne los abusos que se producen. Tenemos una impredecibilidad fiscal espectacular, impuesto a la banca, impuesto a las energéticas, pero son impuestos caprichosos que además le restan competitividad. Luego también, ¿por qué no?, un cierre patronal de determinados días y tal, y con amenaza de volverlo a repetir. Pero yo creo que se necesita por parte de toda la sociedad civil que haga todo esto. Yo creo que lo que tú estás diciendo al final es lo que estamos completamente de acuerdo. Yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Es que la sociedad civil está tan disminuida en su percepción de su propio poder que no se da cuenta de que tiene muchos más mecanismos de los que parece. Sí, ¿no? Tiene un efecto está anestesiada de alguna manera, porque fíjate, la famosa manifestación de Colón, de la que tanto se habla, de 2019, fue tremenda. O sea, fue una manifestación espectacular, de una unidad absoluta. Y además, por cierto, quien la convocó fue Ciudadanos, donde se juntó también el Partido Popular y también Vox. Y esa manifestación, la causa fue que había mentido, como no, Pedro Sánchez, y después de una reunión que había tenido en la Generalitat, volvió diciendo que, bueno, había sido una reunión protocolaria, y posteriormente los propios de la Generalitat, Torra, descubrieron el papel que le habían dado y que tenía en ese momento en el bolsillo mientras él hacía esas declaraciones, donde venían distintos puntos y entre ellos el del relator. Y por el tema del relator, millones de personas se juntaron para decir basta y no. Desde entonces, ahora lo del relator nos parece como un cuento de hadas, es Heidi, comparado con todas las cosas que se han producido desde entonces. Está incluido el relator dentro de... Pero vamos a ver, si se salió por el tema del relator a la calle como se salió en 2019, ahora hay muchísimas más razones para triplicar el número de gente que se manifieste, dada la situación que estamos, que ayer lo de relatores ya es lo de menos. Has hablado tú del problema de la inseguridad jurídica que genera todo esto, la aleatoriedad fiscal. Ahora parece que el PNV va a acordar que se le dé un alivio fiscal a 2 empresas y a otras no, etcétera y tal. ¿Crees que eso realmente está calando en la sociedad, el riesgo de la seguridad jurídica? Yo creo que está calando el que la sociedad se da cuenta de que esto es un régimen que se dedica a la desigualdad. A la desigualdad territorial. A la desigualdad de todo, del trato judicial. Es decir, se está viendo que regiones ricas, que además tienen unos impuestos altísimos, y lo único que han hecho es con el dinero malgastarlo, hacer cosas que no son solicitudes de la sociedad. Es decir, el dinero no es, como siempre dicen, es para educación y sanidad, sino para montar embajadas fuera, para tener una TV3 carísima y insultar al resto de españoles en esos medios de comunicación, etcétera. Para todo esto, pues toda esta gente que ha malgastado el dinero, y resulta que al final el acuerdo va a ser que vamos a otras comunidades menos agraciadas económicamente, pues vamos a pagarles a ellos para que estén más felices. Es decir, el gobierno en estos momentos pues va a castigar a las otras regiones que cumplen la ley, que son leales con la unidad de España, que son leales con la Constitución, pues de premio les va a dar un castigo fiscal
para cogerles dinero y dárselo a ellos, para que tengan inversiones en cercanías cuando tenemos gente como Extremadura, donde el ave es un ave lento, si es que se le puede llamar ave. Fantástico. Marcos, qué gusto hablar contigo, ¿eh? Ya sabes que estás invitado, estás en tu casa para lo que quieras, es un auténtico placer que hayas venido y que cuando quieras pues estás aquí en tu programa. Muchas gracias por tu información y por esa clarividencia y esa claridad a la hora de expresar estos temas tan importantes. Gracias, Marcos. Gracias a vosotros.